trataron como basura en Japón solo por no tener dinero. Los padres de mi novia me humillaron frente a todos, pero no sabían que ese odio me haría millonario. Hoy la vida les dio una lección, años después yo compré su empresa y los humillé yo, demostrando que el dinero no compra la educación. Momentos en la vida que te marcan para siempre. No como una cicatriz pequeña que se va borrando con el tiempo, sino como una quemadura profunda, de esas que te recuerdan cada mañana cuando te miras al espejo que algo ahí adentro cambió para siempre. El 14 de marzo del 2015 fue uno de esos momentos para mí. Tenía 23 años, una chaqueta prestada, los zapatos más limpios que pude dejar después de frotarlos 20 minutos con un trapo húmedo, y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Esa noche iba a conocer por primera vez a los padres de Yumi, la mujer que en ese entonces era mi novia, mi mundo entero, la razón por la que había empezado a creer que la vida podía ser algo más que sobrevivir. No sabía que esa cena iba a convertirse en el combustible que me quemaría por dentro durante los siguientes 9 años. Me llamo Rodrigo. Rodrigo Castellanos. Crecí en un apartamento de 2 cuartos en Ecatepec, México, con mi mamá y mis 2 hermanos menores. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años, dejando únicamente una nota pegada en el refrigerador que decía cuídense y una deuda de 3 meses de renta que mi mamá tuvo que pagar lavando ropa ajena. No crecí con hambre, porque mi mamá era de esas mujeres que hacen magia con nada, pero sí crecí sabiendo exactamente lo que era no tener. No tener dinero para la excursión escolar. No tener el uniforme completo. No tener respuestas cuando mis compañeros preguntaban en qué trabajaba mi papá. La pobreza no te rompe de golpe. Te va royendo por los bordes, despacito, hasta que un día te das cuenta de que llevas años disculpándote por existir. Conocí a Yumi Tanaka en la universidad. Yo estudiaba ingeniería en sistemas en la UNAM con una beca que me había costado 3 años de calificaciones perfectas y muchas noches sin dormir. Ella estudiaba administración de empresas y era hija de Kenji Tanaka, fundador y director general de Tanaka Industrial Group, una empresa japonesa con operaciones en México, Brasil y 3 países más de Latinoamérica. En términos simples, su familia tenía más dinero del que yo podría gastar en 10 vidas. Pero cuando Yumi y yo nos conocimos en una clase de economía global que compartíamos, nada de eso importó. Hablamos durante 4 horas seguidas después de clase, sentados en las escaleras de la facultad, y sentí algo que nunca antes había sentido, que alguien me veía de verdad. No al chico de Ecatepec con la beca. No al que se traía la comida de su casa en un tupper. A mí. Salimos durante 8 meses antes de que ella mencionara a sus padres. 8 meses en los que yo pagaba lo que podía, ella pagaba el resto sin hacer un escándalo, y los dos fingíamos que la diferencia económica no existía. Pero existe. Siempre existe. Y tarde o temprano, la realidad toca la puerta. La realidad, en este caso, tocó la puerta en forma de una invitación a cenar en la casa de los Tanaka, ubicada en una zona residencial de Santa Fe, Ciudad de México. Donde las casas tienen nombres en lugar de números y los guardias de seguridad usan uniformes que cuestan más que mi renta mensual. Yumi me dijo que no me preocupara. Que sus papás eran estrictos pero justos. Que lo importante era que yo era buena persona y que la hacía feliz. Me lo dijo mientras me apretaba la mano en el taxi que tomamos porque yo no tenía coche. Yo le creí. Le creí porque quería creerle. Porque a los 23 años, cuando estás enamorado, tienes esa capacidad brutal de ignorar todas las señales de advertencia que el universo te pone enfrente. La casa de los Tanaka no era una casa. Era una declaración de poder. 3 pisos, jardín japonés en la entrada con piedras traídas de Kioto según me contó Yumi después. Y una sala de recepción donde el sillón más pequeño probablemente costaba más que todos los muebles que habíamos tenido en casa durante toda mi infancia. Me recibió primero la señora Tanaka, mi chico, una mujer de unos 55 años, delgada, con el cabello recogido y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me saludó en español perfecto, me miró de arriba a abajo en menos de 2 segundos, y ese vistazo lo dijo todo. Ese vistazo fue un escáner completo, zapatos limpios pero viejos, chaqueta prestada que no era de mi talla, reloj de plástico que me había regalado mi mamá en mi cumpleaños. En 2 segundos, mi chico Tanaka supo exactamente quién era yo, de dónde venía, y lo que pensaba al respecto. Kenji Tanaka apareció 10 minutos después. No llegó, apareció. Ese es el tipo de hombre que es. Alto para ser japonés, con el cabello completamente blanco aunque tendría unos 60 años,
traje oscuro un martes por la noche como si la formalidad fuera su estado natural. Me extendió la mano sin sonreír y dijo algo en japonés que hizo que Michiko bajara los ojos. Yumi, a mi lado, se puso rígida. Le pregunté después qué había dicho. Tardó 2 días en contarme. Lo que dijo fue, es exactamente lo que me temía. La cena fue servida por 2 personas del servicio en una mesa de madera oscura para 12 personas, aunque éramos 4. Supongo que la mesa era otro mensaje. Durante los primeros 20 minutos, Kenji no me habló directamente. Le hacía preguntas a Yumi sobre sus clases, sus planes, su futuro, y actuaba como si yo fuera parte del mobiliario. Yo comía en silencio, respondía cuando me incluían, que era casi nunca, y sentía como la chaqueta prestada me apretaba cada vez más alrededor del cuello. Entonces llegó el momento. El momento que cambiaría todo. Kenji dejó sus cubiertos sobre la mesa con un sonido calculado, se limpió la boca con la servilleta de tela, y me miró directamente por primera vez en toda la noche. Tenía los ojos del color del hielo profundo. Fríos, pero brillantes. El tipo de mirada que han practicado los hombres poderosos durante siglos para hacerte sentir pequeño sin decir una sola palabra. Rodrigo, dijo mi nombre como si fuera una pregunta que ya conocía la respuesta, ¿cuánto gana tu familia? El silencio que siguió duró 3 segundos. Los 3 segundos más largos de mi vida. Rodrigo, dijo mi nombre como si fuera una pregunta que ya conocía la respuesta, ¿cuánto gana tu familia? No es que la pregunta me tomara por sorpresa. En algún lugar de mi cabeza, en ese rincón donde guardamos las cosas que sabemos pero no queremos saber, yo ya esperaba algo así. Lo que no esperaba era la forma. La frialdad quirúrgica con la que Kenji Tanaka abrió esa herida, sin anestesia, sin disculpa, sin siquiera bajar la voz para que el servicio no escuchara. Lo dijo con la misma naturalidad con la que preguntaría el clima. Como si humillar a alguien en su propia mesa fuera simplemente parte del menú. Respiré. Puse los cubiertos sobre el plato con cuidado. Miré a Yumi, que tenía los ojos fijos en la mesa y las manos entrelazadas sobre el regazo tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Y respondí con la única arma que tenía en ese momento, la verdad. Mi mamá gana 9,000 pesos mensuales limpiando casas, dije. Yo tengo una beca completa en la UNAM y trabajo los fines de semana en soporte técnico. Entre los 2 sostenemos a mis 2 hermanos menores. No hubo pausa. No hubo ni un segundo de humanidad. Kenji asintió una vez, como si acabara de confirmar un dato en una hoja de cálculo, y dijo. Entonces no tienes nada. Michiko, sentada a su derecha, tomó un sorbo de agua. No dijo nada. No tuvo que decirlo. Su silencio era aprobación total. Con todo respeto, respondí, y sentí como me temblaba la voz pero me negué a dejar que se quebrara, tengo una carrera, tengo calificaciones y tengo intenciones serias con su hija. Kenji sonrió. Fue la primera vez que sonrió en toda la noche y fue la peor versión de una sonrisa que he visto en mi vida. Una sonrisa que no contenía ni rastro de calor. Solo la satisfacción fría de alguien que ya sabía cómo iba a terminar esta conversación antes de que empezara. Las intenciones, dijo, no pagan hipotecas. No mantienen el estilo de vida al que Yumi está acostumbrada. Mi hija creció viajando a Japón 2 veces al año. Estudió en colegio privado desde los 3 años. Cuando necesita algo, lo tiene. ¿Tú puedes darle eso? Papá, dijo Yumi, y fue la primera vez que habló en varios minutos. Tenía la voz tensa, como una cuerda a punto de romperse. Yumi. El nombre salió de la boca de Kenji como una orden, no como un llamado. Y Yumi se calló. Eso me dolió más que cualquier cosa que Kenji me pudiera decir a mí directamente. Ver a la mujer que amaba reducirse a ese silencio obediente delante de su padre. Ver cómo 8 meses de construcción de algo real se doblaban en 2 segundos bajo el peso de un apellido y una cuenta bancaria. Michiko habló entonces por primera vez con más de 3 palabras seguidas. Su español era impecable, aprendido en años de vivir en México, pero lo usaba con una precisión que lo hacía sentir como un instrumento de cirugía. No es un ataque personal, Rodrigo. Es realismo. Los matrimonios mixtos ya son difíciles por la cultura. Los matrimonios entre personas de mundos económicos tan distintos fracasan en un 90% de los casos. Tenemos datos. Hemos visto casos. No queremos eso para nuestra hija. Datos, repetí, y no pude evitarlo, la palabra me salió con un filo que no intenté suavizar.
¿Está usando datos para hablar de su hija como si fuera una inversión? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más denso. Kenji dejó de sonreír. Exactamente así, dijo, y la frialdad en su voz bajó todavía más. Yumi es nuestra inversión más importante. Y nosotros protegemos nuestras inversiones. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de lo que hice después. Simplemente lo hice. Doblé la servilleta de tela, la puse sobre la mesa, me levanté y miré a Kenji Tanaka directamente a los ojos desde arriba, porque de pie yo era varios centímetros más alto que él. Y dije algo que en ese momento sonaba ridículo pero que años después iba a recordar como la promesa más importante de mi vida. Señor Tanaka, con todo el respeto que merece, le voy a demostrar que está equivocado. Él no respondió. Solo me sostuvo la mirada con esa expresión de hielo, y en sus ojos pude leer perfectamente lo que pensaba: este muchacho no vale ni el tiempo que me está quitando. Me giré hacia Yumi. Ella finalmente me miraba. Tenía los ojos brillantes pero no había lágrimas. Solo una expresión que no supe leer en ese momento y que tardé semanas en descifrar. Le dije bajito, solo para ella: yo te llamo. Y salí de esa casa. Caminé 3 cuadras hasta una avenida principal, pedí un Uber que tardó 12 minutos en llegar, y me senté en la acera con la espalda recta y los dientes apretados porque no iba a llorar en Santa Fe. Frente a los condominios de $3 millones. No iba a darle ese gusto al universo. Pero por dentro, algo se había roto. O mejor dicho, algo se había encendido. Yumi me llamó a las 11 de la noche. Contesté al primer timbre. Lloró. Me dijo que lo sentía, que sus papás no eran así normalmente, que había sido una situación excepcional. Yo escuché todo en silencio. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa: ¿tú qué piensas de mí, Yumi? No ellos. Tú. Hubo una pausa de 4 segundos que en ese momento no supe interpretar. Después me dijo: pienso que eres la mejor persona que conozco. Le dije que entonces eso era suficiente por ahora. Colgamos. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, en el apartamento de Ecatepec, con el sonido de mi mamá lavando trastes en la cocina de fondo, y tomé una decisión. Iba a construir algo. No para impresionar a nadie. No para vengarme, todavía no, eso vino después. Sino porque esa noche Kenji Tanaka me había dicho que yo no era nada, y algo en mis tripas se negó completamente a aceptarlo. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida universitaria. Dejé de salir. Dejé de ver series. Dormía 5 horas. Terminé mi carrera con el promedio más alto de mi generación, un 9,87/10, y conseguí una pasantía en una empresa de tecnología financiera llamada Fincore, que en ese entonces era pequeña pero que yo había investigado durante semanas porque tenía algo que las demás no tenían. Un modelo de negocio que nadie en México había explotado todavía. Yumi y yo seguimos juntos durante ese tiempo, aunque todo era más complicado. Sus papás no sabían que seguíamos viéndonos. Nos encontrábamos afuera, lejos de Santa Fe, lejos de sus mundos. Ella nunca volvió a mencionar a sus papás directamente y yo nunca pregunté. Construimos una burbuja y vivimos dentro de ella. Hasta que la burbuja reventó. 6 meses después de aquella cena, Yumi me citó en una cafetería cerca de la universidad. Llegó puntual, como siempre. Se sentó frente a mí. Tenía el cabello recogido y no traía aretes, lo cual era raro en ella. Y antes de que yo pudiera decir nada, dijo: mis papás me consiguieron una pasantía en Tokio. Empieza en 3 semanas. Es una oportunidad que no puedo rechazar, Rodrigo. Es parte de mi futuro dentro de la empresa familiar. La miré. Esperé. ¿Y nosotros?, pregunté. Esa pausa de 4 segundos volvió. La misma de la llamada telefónica. Ahora sí la entendí. Esa pausa de 4 segundos volvió. La misma de la llamada telefónica. Ahora sí la entendí. No era duda. Era culpa. Yumi ya había tomado la decisión antes de sentarse frente a mí. La cafetería, el cabello recogido, la ausencia de aretes, todo era una puesta en escena cuidadosamente construida para hacer lo que iba a hacer con la menor fricción posible. Lo entendí en ese momento y no dije nada, porque decirlo hubiera sido humillarla, y yo no era Kenji Tanaka. Yo no humillaba a las personas que amaba. Entiendo, dije. Rodrigo, yo. Yumi.
Usé su nombre igual que su padre usaba el de ella. Como un punto final. No como una orden, sino como un cierre. Ella cerró la boca. Espero que Tokio sea todo lo que necesitas que sea. Me levanté. Pagué los 2 cafés aunque ella protestó. Y salí a la calle. Esta vez sí lloré. Pero lo hice solo, caminando 40 minutos hasta el metro, con los auriculares puestos sin música para que nadie me hablara. Lloré de una manera silenciosa y ordenada, como llora la gente que ha aprendido desde niña que el dolor es algo que se procesa en privado porque no hay nadie disponible para recibirlo. Lloré a Yumi, lloré los 8 meses, lloré la cena en Santa Fe, lloré la chaqueta prestada y los zapatos frotados con trapo húmedo. Y cuando llegué a la estación del metro, me sequé la cara, guardé todo eso en una caja en algún lugar del pecho, y tomé una decisión que esta vez sí fue completamente consciente. Nunca más iba a llorar por dinero. O mejor dicho, por la falta de él. Lo que siguió durante los próximos años no fue una película de motivación con música épica de fondo. Fue trabajo. Trabajo brutal, silencioso, acumulativo, del tipo que no se ve en tiempo real sino solo cuando miras hacia atrás desde lejos y te das cuenta de que construiste una montaña granito por granito. Terminé la universidad. Entré a Fincore como pasante con un sueldo de 8,000 pesos mensuales, menos de lo que ganaba mi mamá. Pero yo no estaba ahí por el sueldo. Estaba ahí porque había identificado algo que nadie más en esa empresa había visto todavía. Fincore procesaba pagos para pequeñas y medianas empresas, pero su sistema de reconciliación contable era un desastre medieval. Tardaban 3 días hábiles en cerrar ciclos que tecnológicamente podían cerrarse en 4 horas. Yo lo sabía porque había pasado mis últimos 2 semestres universitarios estudiando arquitecturas de sistemas de pago en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Pasé mis primeros 3 meses como pasante documentando el problema completo, construyendo un modelo de solución y calculando cuánto dinero le estaba costando a la empresa esa ineficiencia. La cifra era de 2,300,000 pesos mensuales en costos operativos innecesarios. Me pedí una reunión con el director de tecnología. Me la dieron por educación, no por convicción. Tenía 24 años, era pasante, y llegué con una laptop con bisagra rota y una presentación de 42 diapositivas. 2 horas después, el director de tecnología me preguntó cuánto tiempo necesitaba para implementar la solución. Le dije que 90 días. Me ofreció un contrato de empleado de planta con sueldo de 18,000 pesos. Acepté. En 81 días, el sistema estaba funcionando. En 6 meses me ascendieron a coordinador de sistemas. En 18 meses era el jefe de tecnología. A los 27 años era el director de operaciones de Fincore, con un sueldo que habría hecho que la versión de mí con la chaqueta prestada pensara que estaba leyendo una novela de ficción. Pero yo sabía que eso no era suficiente. No porque fuera ambicioso en el sentido vulgar de la palabra, sino porque tenía una deuda pendiente con una noche en Santa Fe y con un hombre de cabello blanco y ojos de hielo que me había mirado como si yo fuera invisible. A los 28 años, junto con 2 socios que había conocido en Fincore, fundé mi propia empresa. Se llamaba ClearBridge Technology. Nos especializamos en sistemas de optimización financiera para empresas medianas y grandes con operaciones en múltiples países de Latinoamérica. El modelo era simple en teoría y devastadoramente efectivo en práctica. Entrábamos a una empresa, auditábamos sus procesos tecnológicos y financieros, identificábamos ineficiencias, implementábamos soluciones propias. Y cobrábamos un porcentaje del ahorro generado durante los primeros 2 años. Sin riesgo para el cliente. Sin costo inicial. Solo resultados. En el primer año facturamos 4 millones de pesos. En el segundo, 17. En el tercero, 52. Para cuando cumplí 31 años, ClearBridge Technology tenía oficinas en Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá y Santiago de Chile, 140 empleados, y una cartera de clientes que incluía algunas de las empresas más grandes de la región. Yo vivía en un departamento en Polanco, manejaba un coche que no era ostentoso pero era mío, y había comprado un apartamento para mi mamá en una colonia tranquila de la ciudad donde ya no tenía que lavar ropa ajena. No pensaba en los Tanaka todos los días. Eso sería darles demasiado poder. Pero tampoco los había olvidado. Estaban guardados en esa caja en el pecho, junto con la cena, la chaqueta, los zapatos y la pausa de 4 segundos de Yumi. Estaban ahí, quietos, esperando. El universo tiene un sentido del humor que a veces parece cruel y a veces parece perfecto, dependiendo de en qué lado estás parado.
En febrero del 2024, 9 años después de aquella cena, recibí una llamada de un banco de inversión con quien trabajábamos regularmente. Me llamó directamente el director de fusiones y adquisiciones, un hombre llamado Andrés Villanueva con quien había construido una relación sólida en los últimos 3 años. Me dijo que tenía una oportunidad que pensaba que podría interesarme. Una empresa con operaciones en México, Brasil, Colombia y Argentina. Manufactura industrial especializada. Llevan 2 años con pérdidas operativas significativas. Los dueños están buscando salida discreta. Precio de adquisición negociable, estimado inicial en $80 millones, pero con la situación actual probablemente bajaba a 65. Le pedí el nombre de la empresa. Andrés dijo 2 palabras. Tanaka Industrial. Me quedé en silencio durante 5 segundos completos. Andrés pensó que se había cortado la llamada. ¿Rodrigo? ¿Sigues ahí? Sigo aquí, dije, y mi voz sonó perfectamente tranquila porque en ese momento algo dentro de mí que había estado esperando 9 años simplemente se acomodó. Mándame el paquete de información completo. Hoy. Esa noche, solo en mi oficina con el expediente de Tanaka Industrial Group sobre el escritorio, entendí exactamente lo que había pasado. La empresa que Kenji Tanaka había construido durante 30 años estaba muriendo. La transformación digital de la manufactura industrial los había golpeado por todos los frentes y ellos habían respondido exactamente como responden las empresas familiares que confunden historia con estrategia. Negando el problema hasta que el problema los negó a ellos. Sus sistemas tecnológicos tenían 15 años de antigüedad. Sus costos operativos eran un 43% más altos que el promedio del sector. Habían perdido 4 contratos grandes en 18 meses. Y Kenji Tanaka, el hombre que me había mirado como si yo fuera polvo en su mesa de madera oscura para 12 personas, necesitaba que alguien le comprara su empresa para no quebrar. Ese alguien iba a ser yo. Pero no iba a hacerlo por venganza. O no solo por eso. Iba a hacerlo porque el análisis financiero era sólido, porque yo sabía exactamente cómo arreglar lo que estaba roto, y porque a veces el universo te pone delante una oportunidad que es al mismo tiempo un negocio excelente y una justicia perfecta. Y sería una tontería dejar pasar alguna de las dos. Llamé a mis socios esa misma noche. Les presenté el caso sin mencionar la historia personal. Los números hablaron solos. En 72 horas teníamos un equipo de due diligence armado. En 3 semanas, habíamos auditado suficiente para confirmar que la empresa valía exactamente lo que yo pensaba que valía, mucho menos de lo que los Tanaka creían. Y mucho más de lo que cualquiera podría arreglar sin saber exactamente dónde estaban los problemas. Nosotros sabíamos exactamente dónde estaban los problemas. Hicimos una oferta formal. $58 millones, pagaderos en estructura mixta que protegía a Clearbridge y presionaba a los vendedores a cerrar rápido. El banco intermediario la presentó a los Tanaka sin revelar el nombre del comprador, práctica estándar en este tipo de transacciones. Aceptaron en 4 días. 4 días para vender 30 años de trabajo. La reunión de cierre estaba programada para el 14 de marzo del 2024. Exactamente 9 años después de la cena. No fui yo quien eligió la fecha. Fue Andrés, sin saber nada. Cuando me la confirmó por correo, me quedé mirando la pantalla un momento y después simplemente escribí, perfecto. Confirmado. La noche antes de la reunión, saqué la chaqueta prestada de aquella noche. La había guardado todos estos años. No por nostalgia. Por recordatorio. La sostuve un momento, la doblé con cuidado y la guardé de nuevo. Ya no la necesitaba para recordar. Mañana iba a recordar de otra manera. Me puse a dormir a las 10 de la noche. Dormí 8 horas seguidas, perfectamente, sin una sola pesadilla. El 14 de marzo del 2024 amanecí a las 6 de la mañana sin alarma. Me duché con calma. Me afeité con calma. Me puse el traje que había mandado hacer a medida 3 semanas antes, azul marino oscuro, corte italiano. Con una camisa blanca y una corbata color gris acero que mi asistente había sugerido y que yo había probado sin pensarlo demasiado porque en ese punto de mi vida ya no necesitaba pensar en lo que vestía para sentirme digno de entrar a ningún lugar. Me miré en el espejo del baño exactamente 3 segundos. No por vanidad. Solo para confirmar que el hombre que veía ahí adentro era completamente diferente al que había frotado unos zapatos viejos con un trapo húmedo 9 años atrás, y al mismo tiempo era exactamente el mismo. Esa continuidad era importante.
Necesitaba recordar que yo no había cambiado de persona. Había cambiado de circunstancias. La persona siempre había sido esta. Llegué a las oficinas del banco de inversión a las 9:45. La reunión era a las 10. Andrés me esperaba en la entrada con una expresión de profesionalismo absoluto y un café que acepté aunque no lo necesitaba. Me dijo que los vendedores ya estaban en la sala de conferencias. Me dijo que el ambiente era tenso, que era normal en estas transacciones, que los dueños de empresas familiares siempre llegaban al cierre con una mezcla de alivio y duelo. Le dije que lo entendía. No le dije que en este caso particular el ambiente iba a ponerse considerablemente más tenso en aproximadamente 4 minutos. Caminé hacia la sala de conferencias. Andrés abrió la puerta. Los Tanaka estaban sentados al lado izquierdo de la mesa larga. Kenji en el centro, con el mismo porte de siempre, el cabello ahora completamente blanco, el traje oscuro como si el tiempo no hubiera pasado. Michiko a su derecha, igual de impecable, igual de fría. A la izquierda de Kenji había un abogado con una pila de documentos. Y al lado del abogado, con los ojos fijos en una tablet que sostenía sobre la mesa, estaba Yumi. No lo esperaba. Nadie me había dicho que Yumi estaría en la reunión. En algún lugar de mi cabeza racional entendí que tenía lógica, era parte de la empresa familiar, probablemente directora de algún área después de años en Tokio, tenía todo el sentido que estuviera en el cierre de la venta. Pero la parte no racional de mi cabeza, la que guardaba la caja con todo lo de aquella noche, simplemente se detuvo un segundo y después siguió funcionando porque no había alternativa. Entré a la sala. Kenji levantó la vista. Michiko levantó la vista. El abogado levantó la vista. Y Yumi levantó la vista. El orden en que procesaron lo que estaban viendo fue exactamente este: primero confusión, después reconocimiento, después algo que en Kenji y Michiko solo puedo describir como el color abandonando un rostro de manera visible y simultánea. Como cuando apagas una luz. Yumi no cambió de color. Yumi simplemente cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. Y en ese segundo entendí que ella, a diferencia de sus padres, no estaba sorprendida. O no completamente. Como si alguna parte de ella hubiera sabido, sin saber, que algo así era posible. Me senté al lado derecho de la mesa. Puse mis manos sobre la superficie con calma. Miré a Kenji directamente, igual que él me había mirado a mí 9 años atrás, con la diferencia de que yo no sonreí de la manera en que él sonrió aquella noche. No tenía ningún interés en ser cruel. Solo en ser claro. Buenos días, dije. Soy Rodrigo Castellanos, director general de Clearbridge Technology. Seremos los nuevos propietarios de Tanaka Industrial Group. El silencio que siguió duró exactamente lo mismo que el silencio de aquella cena cuando respondí cuánto ganaba mi familia. 4 segundos. Pero este era un silencio completamente diferente. Ese había sido el silencio de alguien pequeño en una sala de poderosos. Este era el silencio de una sala entera procesando que el orden del mundo se había invertido. Kenji habló primero. Su voz sonó igual de controlada que siempre, pero había algo debajo de ese control que yo podía escuchar perfectamente porque había pasado 9 años aprendiendo a leer ese tipo de cosas. Señor Castellanos, dijo, y la ironía de escuchar mi apellido en su boca con ese tratamiento de respeto fue algo que guardé en silencio. Entiendo que usted es el representante del grupo comprador, pero necesitaría verificar. Soy el grupo comprador, dije, sin alterar el tono. Clearbridge Technology es de mi propiedad en un 67%. Mis socios tienen el resto. La oferta que aceptaron hace 4 días viene de mí. Michiko puso la mano sobre el brazo de Kenji. Un gesto pequeño. De contención. Como si supiera que su esposo estaba a punto de decir algo que empeoraría una situación que ya no tenía manera de mejorar. Kenji no dijo nada más. Asintió una vez. El mismo asentimiento con el que 9 años atrás había procesado que mi mamá ganaba 9,000 pesos lavando casas ajenas. Solo que ahora ese asentimiento significaba algo radicalmente distinto. Ahora significaba rendición. Los siguientes 40 minutos fueron puro proceso legal. Firmas, verificaciones, transferencias confirmadas. El abogado de los Tanaka revisó cada página con la concentración de alguien que busca desesperadamente una salida que no existe. No había salida. El contrato era impecable. Yo había contratado al mejor despacho de fusiones corporativas de la ciudad y les había pagado para que fuera impecable.
Cuando el último documento fue firmado, Andrés hizo el anuncio formal de cierre y ofreció café y agua como si hubiera terminado una reunión de negocios ordinaria, que en todos los sentidos legales y financieros era exactamente lo que había terminado. Kenji se levantó primero. Michiko lo siguió. El abogado recogió sus documentos. Y yo me quedé sentado, sin prisa, porque había esperado 9 años y podía esperar 5 minutos más. Fue Kenji quien se detuvo antes de llegar a la puerta. Lo supe antes de que ocurriera. Los hombres como Kenji Tanaka no salen de una sala sin decir la última palabra. Es parte de su construcción interna. El problema es que esta vez no había última palabra favorable disponible para él, y eso lo sabíamos los dos. Se giró. Me miró. Y dijo: ¿por qué? Una sola palabra. Pero contenía todo. Contenía la cena, la mesa para 12, el escáner de 2 segundos, el entonces no tienes nada, él es exactamente lo que me temía, los 9 años, los 58 millones de dólares. Y la pregunta real que no podía formular directamente porque hacerlo hubiera sido admitir que me recordaba, que aquella noche importó, que el chico de Ecatepec con la chaqueta prestada había dejado una marca en su memoria que no había podido borrar. Me levanté. Me abotonó el saco. Y le respondí con la única verdad que existía. Porque era un buen negocio, señor Tanaka. Los números eran sólidos y yo sé exactamente cómo arreglar lo que está roto. Hice una pausa de exactamente un segundo. Siempre supe cómo arreglar lo que está roto. Usted simplemente no me dio suficiente crédito para verlo. Kenji no respondió. Salió de la sala. Michiko salió detrás de él sin mirarme. Yumi fue la última en levantarse. Se quedó de pie al lado de la mesa, con la tablet bajo el brazo, y me miró durante un momento que no sé cuánto duró en segundos, pero que se sintió largo y honesto y sin capas encima. Felicidades, dijo. Y lo dijo en serio. Sin ironía, sin amargura, sin el peso de todo lo que había entre nosotros. Solo 2 sílabas limpias que sonaron como lo que eran, un reconocimiento genuino de alguien que me había conocido cuando yo no era nada en los ojos de su mundo y que ahora podía ver exactamente lo que siempre había estado ahí. Gracias, Yumi, dije. Ella asintió una vez, se giró y salió. Yo me quedé solo en la sala de conferencias durante exactamente 1 minuto. Miré por la ventana. Ciudad de México desde el piso 12, brillante y caótica y enorme como siempre. Pensé en mi mamá en su apartamento nuevo. Pensé en mis hermanos. Pensé en el apartamento de 2 cuartos en Ecatepec y en una nota pegada en un refrigerador que decía cuídense. Pensé en un chico de 23 años frotando zapatos con un trapo húmedo. Y después dejé de pensar en todo eso, porque ya no lo necesitaba. La caja en el pecho estaba vacía. Tomé mi teléfono, llamé a mi mamá, y cuando contestó le dije que tenía buenas noticias. Ella preguntó qué había pasado. Le dije que acababa de cerrar el negocio más importante de mi vida. Ella dijo lo que siempre dice cuando le doy buenas noticias, lo mismo que decía cuando llegaba con 10 en la boleta y cuando gané la beca y cuando le compré el apartamento. Ay, mijo. Solo eso. Con esa calidez específica que no existe en ningún otro lugar del mundo. Colgué. Recogí mis cosas. Salí de la sala. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma de siempre. Yo no. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.